de la sesión de hoy. ¿Qué vamos a analizar en la sesión de hoy? Ya nos escuchó. Ahí ya me escucha. Sí, ya. Sí, ya. Ok, pero no me ve. Ahí voy. No. Ok, ahí está. Ahí sí ya. Lista. Ahora sí ya me ve. Ok. Bueno, entonces les decía que cuando nosotros hablamos de un engranaje administrativo, como lo es el Estado, estamos hablando de una organización que tiene como principal función administrar. ¿Por qué? Porque desde épocas en la creación, su naturaleza jurídica implica que el Estado como organización debe de servir para retribuir al particular de los beneficios o del bien común que le pueda corresponder. Ahora, ¿qué pasa? Que el Estado es una organización con un objetivo previamente determinado y ese objetivo previamente determinado pues es precisamente la función que va a realizar. ¿Cuál es la función del Estado? Llevar a cabo las actividades para el bien común. Yo les había dicho que en actividades anteriores que nosotros tenemos como bien común, obviamente la realización eh, de actos de autoridad en los cuales yo vaya a cumplir dos cosas principales: servicios al particular y bienes. Esas dos, el Estado las tiene que tener muy bien definidas para llevarlas por medio de planes de desarrollo, que es el plan estatal, plan federal de desarrollo, y cumplirlas con ciertas metas. Por eso hay al final una visión de lo que a dónde se quiere llevar al Estado, ¿ok? Siempre pensando en el beneficio colectivo, porque vas a buscar el bien común, es decir, el bienestar a todos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que cuando entra alguna organización en especial, por ejemplo, un nuevo ejecutivo, puede llegar a cambiar. Y ahí es donde de repente hay una confusión en la que yo puedo tener bien común, bien público y bien social. Entonces, cuando yo tengo un bien público, estoy hablando específicamente de lo que el Estado realiza dentro de su organización administrativa, y que lo vimos cuando vimos la clase anterior del eh, poder ejecutivo, que es la administración pública. Son las secretarías que forman parte del organismo central. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que implica la organización pública. Pública quiere decir que lo que tenemos como personas eh, en su ámbito personal, es decir, no social, no común y no individualizado, el Estado tiene obligación. ¿De dónde partimos para decir que el Estado tiene obligación? Bueno, ancestralmente, lo vamos a decir así, ancestralmente, porque nuestro antecedente inmediato viene de Europa. Cuando nosotros teníamos Europa como punto focal, nos vamos a dar cuenta que había una organización que nosotros lo vimos en preparatoria y que era el sistema feudal. No sé si se acuerdan del sistema feudal. A lo mejor muchos no se van a acordar, pero a lo mejor algunos otros sí. El sistema feudal era una organización que existía en ese tiempo, en el cual teníamos a un feudo que era el que se encargaba de controlar una masa territorial. Y luego teníamos caballeros que formaban parte de este feudo porque en unión
habían conformado un grupo de tierras para poder extender ese poder, porque anteriormente el poder se medía por territorio, es decir, entre más territorio tenías, más poder tenías. Ahora no, ahora el poder se mide de acuerdo a la forma en la que el Estado cumple con los derechos de los particulares, y allí es donde entra la confusión entre público, común y social. ¿Por qué? Pues porque si anteriormente yo tenía que se medía por medio del territorio, pues entonces ese poder, entre más territorio tenía, pues más tenía. ¿Qué hacían todos los caballeros? Pues se unían para poder tener más poder. ¿Sobre qué ejercías el poder? Igual que actualmente, lo ejerces sobre territorio y ciudadanos. Esos ciudadanos actualmente pues son personas a las cuales el Estado les sirve, pero anteriormente era al revés. Los ciudadanos les servían al Estado, ¿ok? Ahorita algunas opiniones han surgido en las que pues sí, les sirven al ciudadano, más bien al Estado los actuales, pues porque le entregan cantidades en dinero por contribuciones y con eso el Estado funciona. Bueno, anteriormente era igual. Anteriormente se le entregaba un dinero para poder vivir dentro de ese territorio. Y aquí es donde viene la diferencia entre público, común y social. A ver, cuando esas personas entraban a ese territorio, automáticamente el feudal o el feudo, dueño de esas tierras, les permitía vivir en ellas. Por lo tanto, les entregaba territorio, que era la parte en la que ellos podían vivir, y ellos podrían construir sus casas, pero no les daban nada más. Ellos obviamente se establecían en lugares en los que pudieran tener o mejor casa, o mejor pesca, o mejor tierra para sembrar. Por lo tanto, él otorgaba el territorio, y por el solo hecho de otorgarles el territorio, pues automáticamente ellos deberían de pagar un tributo, lo que ahorita estamos viendo igual. ¿Qué pasa? Pues que tú te tienes que establecer en algún lugar, en este caso estamos en Nuevo León, te estableces en Nuevo León y tú pagas un tributo. Pero ahorita se les llama impuestos. En realidad, dentro de lo que es el derecho fiscal, se le llaman tributos todavía y sigue siendo derecho tributario. Por lo tanto, es derecho tributario. Se le llama derecho fiscal porque el tributo está dentro de lo fiscal, porque implica otro tipo de organización un poco más amplia. Pero siguen siendo tributos. Tú los pagas por el solo hecho de vivir dentro del territorio de Nuevo León, igual que antes. ¿Ok? Pero, ¿qué te daba en ese tiempo derecho en ese territorio? Bueno, en ese territorio solamente te daba tu vivienda y dos cosas más. Uno, seguridad. Pero la seguridad que se manejaba anteriormente es una seguridad, vamos a decir que muy limitada, porque la seguridad que el feudo te daba era una seguridad para que no te invadieran. ¿Por qué? Pues porque ellos iban a proteger el territorio, pero no una seguridad hacia ti. El feudo en este caso sí cuidaba que no hubiera robos, que no hubiera delitos y todo eso, pero él generaba vamos a decir que la justicia la generaba sobre esas personas que llevaban a cabo alguna infracción de ese tipo, para mantener un orden, porque el orden lo llevaba el feudo. Entonces la manera de generar ese orden, obviamente era impartiendo justicia, y ahí tenemos el tercero. Por lo tanto, dentro de lo que les digo es, el territorio en el que tú te asentabas te generaba territorio, que era lo que tenías tú en donde podías vivir, seguridad, pero solamente para protección de la propiedad, y justicia para mantener un orden común. ¿Ok? Esos tres era la obligación principal del feudo por el solo hecho de estar en su territorio, y eso se pagaba con un tributo. Esa organización administrativa era lo que se manejaba como antecedente inmediato a lo que después generamos como el Estado. Una vez que esto existía, ellos manejaban esas como obligaciones principales, pero no teníamos lo que actualmente podemos manejar como principios
que lo manejamos y lo platicamos la semana pasada. Principios en los cuales yo voy a tener, obviamente, seguridad y certeza jurídica. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto, el feudo te imponía justicia, también es cierto que lo hacía a su leal saber y entender porque no había derecho. Por lo tanto, él determinaba qué era justo y qué no. Y teníamos arriba de él o a un lado de él lo que era el clero. Por lo tanto, muchas de las cosas que existían eran de alguna manera con antecedente inmediato de la iglesia. Entonces, mucha de la normatividad que nosotros tenemos, su antecedente inmediato viene de ese tipo de fusión, ese tipo de, vamos a decir, de forma de llevar a cabo algo anteriormente. Si se dan cuenta, esa es nuestra organización. ¿Qué nos traemos al Estado? Pues bueno, para poder que existiera el feudo, teníamos 3 elementos principales que ustedes deben de acordarse de teoría del Estado, que eran territorio, población y poder. Cuando nosotros tenemos un territorio, como en el caso del feudo, era lo principal, lo tenemos actualmente. Población, pues obviamente sin población no puedes aplicar un poder, población. Y el poder, porque anteriormente el poder era, les digo, detentado entre más territorio tenías. Ahorita eso ha cambiado. Hubo un tiempo en el que el poder era, vamos a decir que soportado por el oro. No sé si se acuerdan de esa época. Y luego por las inversiones, que es lo que nos va a pasar ahorita. Ahorita esto se mide por cuestión de cumplimiento o satisfacción de necesidades. Es decir, ¿por qué se irían ustedes a vivir al extranjero? Eso hay que preguntar. Pregunta uno, yo creo en la mayoría de los casos, lo que yo he visto, que ha sido por crecimiento económico, por seguridad o por los derechos, no, necesidades individuales o por satisfacción de necesidades individuales en otra parte. Entonces, si ustedes lo ven así, pues obviamente ahorita ya no se mide por eso, se mide por inversión. Y porque esa inversión te va a generar un ingreso y ese ingreso va a ser para cubrir las necesidades del particular. Esas necesidades del particular, partiendo de lo que les decía anteriormente, y al momento de hacer la transición a crear el Estado, pues al Estado se le otorgan las primeras 3 obligaciones principales que le correspondían en ese tiempo, y de ahí viene la naturaleza. Es decir, para poder que yo tenga el Estado como tal, yo le tengo que crear una finalidad, y en este caso es cumplir con las necesidades del particular, pero en esa clasificación, y para clasificar vamos a la naturaleza, es decir, yo tengo facultades u obligaciones indirectas, obligaciones indirectas. Al tener esos 2 tipos de obligaciones, yo tengo que darme cuenta que las obligaciones directas son las obligaciones que el particular, más bien son las necesidades que el particular tiene, que sean para vivir. Es decir, yo no puedo vivir sin, y ahí es donde entra el Estado para saber qué es lo que te corresponde como obligación directa. Es decir, ¿qué ocupo para vivir? Esa sería la principal. Número 2, las indirectas, que son las que no ocupo para vivir, pero que sin embargo las necesito porque forman parte de la vida diaria. ¿Cuáles creen ustedes que sean las obligaciones directas del Estado? ¿Cuáles necesitas tú para vivir? Me traigo las obligaciones que tenía en el feudo. Seguridad, bueno, primero territorio, porque si no tengo un lugar, pues no tengo. Por lo tanto, me lo traigo acá y creo la Secretaría de Agraria, que fue la primera. Y de ahí la propiedad originaria del Estado. Si usted se va al artículo 27 constitucional, y habíamos establecido que estamos dentro de un sistema federal, váyase al 27 constitucional y se va a encontrar usted que ahí va a tener la parte de que el Estado es el dueño de toda la propiedad. El Estado, por lo tanto, te lo puede delegar a ti para que tú vivas dentro de su territorio. Por lo tanto, él te puede dar propiedad, que viene siendo tu forma de asentarte en un territorio, y después de ello, pues obviamente tú ya vas a formar parte de él y vas a cubrir
en este caso, el tributo correspondiente, que son los impuestos que pagas directamente a municipio, que ahí entran el predial, al Estado, impuestos sobre la adquisición de inmuebles y algunos otros, y el esquema federal, que son por las actividades que realizas. Ahora, si ya tienes que son los directos, pues entonces te vas a dar cuenta que esos directos se van, ya vimos territorio, seguridad, que también entra dentro de la seguridad, tenemos una Secretaría de Seguridad, y después tenemos justicia, que entra en la parte jurisdiccional que vimos en la sesión anterior. Ahora, sin embargo, conforme crece la sociedad, nos damos cuenta que existen posteriormente, vamos a decir que necesidades conforme tenemos que estar funcionando y relacionándonos con las demás personas. Esas se vuelven obligatorias cuando el Estado es el único que puede proporcionarlas. Y ahí es donde empiezan a surgir y acumular dentro de las directas todas las demás secretarías que tenemos actualmente en el plan centralizado. Les había encargado por ahí esa preguntita que ustedes lo buscaran. Y les dije, cuando nosotros formamos parte del esquema centralizado, nos vamos a dar cuenta que tenemos Secretaría de Educación, porque obviamente te tienes que relacionar con más personas, pero tiene que haber educación para que puedas funcionar. Yo tengo un autor, que en este caso es Sergio Francisco de la Garza, que habla de un derecho financiero mexicano y me divide estas tres dentro, más bien me divide las directas dentro de tres, que vendrían siendo individuales, colectivas y sociales. Las individuales, colectivas y sociales. Las individuales son las que tú necesitas para vivir, y lo decía él ahí, vestuario, tú te lo das a ti mismo. El Estado nomás te debe de proporcionar, vamos a decir, que la infraestructura para que tú lo puedas comprar. Por lo tanto, pues aperturar negocios o conseguir inversión extranjera para que tú tengas todo lo necesario para vestir, para comer. Número 2 sería territorio, te lo da. Y entonces entramos a la siguiente, seguridad. Esas ya las cumplimos. Pero cuando él habla de más colectivas, es en donde nos encontramos educación, salud, salubridad y todas las que tenemos en el sistema centralizado. Y luego nos vamos a las últimas, que son las sociales. En las sociales y las que pudiéramos tener como obligatorias dentro de estas sociales, pues vienen siendo los beneficios que yo puedo retribuir con lo que es la coordinación fiscal, darles al particular de lo que yo recojo, se oye mal, pero de lo que yo tengo de impuestos, de ahí una parte se regresa a los estados para beneficios sociales. Y ahí son los apoyos en salud, en salubridad, en lo que ahorita están los fondos que ya manejamos como para adultos mayores, para los indígenas, para las personas jefas de familia, para educación de personas menores. Esto no es nuevo. Déjeme decirle que usted se va a la Ley de Coordinación Fiscal y usted se va a encontrar los artículos del 18 al 25. Usted va a encontrar que ahí están todos los fondos que forma gobierno federal para que esas necesidades sociales usted las pueda cumplir. La única diferencia es la manera en la cual se están entregando ahorita. Anteriormente, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, se entregaban por medio de una secretaría que desapareció en la anterior administración. En esa secretaría, que era de Desarrollo Social, Sedesol, yo creo que sí se acuerdan de ella, esa desapareció anteriormente. ¿Por qué desapareció? Pues para crear un nuevo sistema. Esa era la que se encargaba de todos estos fondos de los que le estoy hablando y que vienen dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, se crearan y se hacían proyectos.
por ejemplo, proyectos de medicamentos. Si usted necesitaba un medicamento, usted iba a Sedesol, llenaba un formatito, le hacían un estudio y le empezaban a entregar su medicamento por la necesidad. Si usted ocupaba una cama de hospital, pues se la daban. Si usted ocupaba una operación, pues iba. Entonces, todo este tipo de necesidades se cubrían a despensas, todo lo que tenía que ver por Sedesol, porque ese dinero entraba a Sedesol, pero no se distribuía así en general, sino se hacía por programas. Que ese programa, pues, era para las personas que comprobaban que tenían esa necesidad en esa cuestión social. Ahorita, pues, desaparece Sedesol y lo que se está haciendo ahorita, pues ya ven, se están entregando directo los fondos a personas adultos mayores, a jefas de familia, a estudiantes y a personas que no tienen trabajo. Esos ya se entregan directo, pero no hay una autoridad que te los entregue, sino que tú haces un trámite bancario en un banco, no en un banco, más bien en gobierno, y te van a dar una tarjeta bancaria y tú de ahí ya recoges ese dinero. Pero antes ya existía, pues esto no es nuevo. Ahorita lo diferente es la forma de entregar ese dinero, que ahorita se está haciendo de manera directa y por lo tanto desaparece dentro de la estructura esta organización. Ahí ya te cubren las cuestiones de carácter social. Entonces, volviendo a punto de la organización y naturaleza, entonces estamos de acuerdo en que las obligaciones de carácter directo te las debe de cumplir el Estado. Esas obligaciones de carácter directo obtienen, por lo tanto, la naturaleza de públicas. Por eso es que yo les decía que buscaran dentro de la organización administrativa la cuestión de cuántas secretarías tenemos ahorita en el estado de Nuevo León, cuántas secretarías hay a nivel federal, y usted se va a dar cuenta que esas secretarías cumplen una función principal y ahora a estas se les llama públicas. Las sociales ya se están cubriendo por medio de los fondos. Ya desaparecieron las guarderías, ya desaparecieron todo esto y se están cumpliendo con los fondos. Ahora, las obligaciones indirectas son las obligaciones que tú no necesitas, las necesidades que tú no tienes, vamos a decir que sin esas no vives, pero que sin embargo el Estado debe de controlar y para ello te crea organismos que deben de llevar a cabo esa actividad, pero mediante una contraprestación. Cuando tú lo ves en materia fiscal, tú vas a encontrar que las primeras, que son las directas, se pagan con prestación, porque es lo que tú pagas en tributo o en impuesto, y con eso es lo que el Estado tiene su estructura administrativa. Pero las de obligaciones indirectas, el Estado crea los organismos y si tú quieres obtener ese beneficio, tienes que pagar, por eso se le llama contraprestación, te doy un dinero y me das el servicio. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, tú, luz, agua, gas, alumbrado público. ¿Qué le puedo decir? Telefonía, internet. O sea, todo eso, pues, tanto como necesitarlo para vivir, no los ocupas para vivir. Pero, sin embargo, son obligaciones que el Estado, como ser indirectas, debe de controlar sobre todo porque el territorio, lo que es, acuérdense del 27 constitucional, tierras, espacio aéreo, litorales, aguas aún de ríos y franjas fronterizas le pertenece. Por lo tanto, todo lo que se cree dentro de ese territorio, él lo debe de controlar para no perder soberanía. Entonces, esas de obligaciones indirectas es lo que nosotros llamamos organismos paraestatales. Dentro de estos organismos paraestatales, pues son los que usted va a encontrar afuera. Esos organismos yo le llamo afuera porque los tenemos dentro de las centralizadas. Cuando usted tiene centralizadas, se va a encontrar que dentro de lo que yo le había comentado, que es la estructura estatal, ejecutivo, legislativo y judicial, la administración pública forma parte del ejecutivo. Y ahí usted va a tener todas las secretarías que ya ahora sí yo creo que ya caemos al punto, estas son de carácter público. La justicia se queda dentro del poder, le podemos llamar así, judicial. Y lo que es la justicia administrativa, que también lo vimos, se queda en los contenciosos dentro del legislativo. Si usted va viendo, ya el esquema se está ampliando. Ya tenemos ahora sí la personalidad del Estado, que viene siendo la
comentamos la vez anterior, es una personalidad jefe de la administración pública y el Estado es el que realiza toda la organización administrativa, por lo tanto es el jefe de la administración y realizan planes y programas para poder que se cumpla con la finalidad y el objetivo del Estado. El objetivo del Estado, por lo tanto, va a ser común, es para todos y esos son los que se convierten en públicos. ¿Por qué? Común es cualquier persona. Y ahí tengo dentro del común el público y el social. Pero yo tengo que dividirlos entre públicos, solamente las que necesidades que yo debo de cubrir como Estado para que vivas, porque sin esas no puedes vivir. Y las que corresponden a los organismos paraestatales, que vienen siendo los organismos que tengo como descentralizados, desconcentrados, fideicomisos en el caso estatal, federales ya desaparecieron, y empresas de participación estatal. Esos son paraestatales y cubren ciertas necesidades que de carácter indirecto el particular no las necesita para vivir, pero si quiere tenerlas, pues las puede pagar con una contraprestación. Ahí ya tenemos, si se da cuenta, ya tenemos una organización que bajamos del Estado hacia una amplitud de organismos, los cuales tienen una personalidad de administración y en el caso del Ejecutivo, hacia afuera es nuestra personalidad protocolaria. Por lo tanto, el hacia afuera lleva a cabo la representación del Estado para que nosotros tengamos credibilidad en el extranjero, por si tenemos ayuda, por si queremos llevar convenios de colaboración, tratados internacionales y todo lo que en su caso podamos necesitar de países extranjeros, ¿ok? Ahora, ya tenemos, por lo tanto, esta organización, por decirle de alguna manera. Si usted se da cuenta, ya, por lo tanto, ya tenemos que somos públicas, cuáles son las sociales y cuáles son, en este caso, las que le corresponden por obligaciones directas al Estado. Las primeras, que son la prestación, se pagan con tributos, las segundas es contraprestación y usted paga por ellas. Ok. Ahora, esto en cuanto a la función ejecutiva o administración pública. Cuando nosotros hablamos de la función legislativa, ya dijimos en la clase anterior la división que teníamos y la forma de funcionamiento. Cuando usted cae a la tercera, que es la función jurisdiccional, pues entonces estamos hablando de que al ser jurisdiccional va a dirimir, obviamente, pues las controversias que pudiéramos tener entre particulares, no entre el Estado. Acuérdese que la jurisdiccional solo es entre particulares, porque es autoridad jerárquicamente superior, ¿sí? Cuando lo tenemos en carácter Estado particular es cuando el legislativo las va a analizar dentro de los tribunales contenciosos. ¿De quién tenemos esta división? Acuérdense que Montesquieu es el que nos dijo que deberíamos de tener una división de poderes, que en realidad no era división de poderes como tanto, es la división de un solo poder, porque hablando del feudo, pues nada más nos trajimos un poder. Y ahorita pues lo dividimos en tres para poder que funcione. ¿Cuál era la finalidad de Montesquieu? Pues que no tuviéramos una problema en el momento de la aplicación, sino que hubiera una colaboración y coordinación, que eso me generara que uno no puede funcionar sin el otro. ¿Por qué? Pues porque anteriormente, al estar todo detentado en un solo poder, había muchas injusticias y aquí se necesitaba un equilibrio. Entonces, la teoría de Montesquieu nos genera esta división, pero de un solo poder en tres para poder que se aplique, nada más en aplicabilidad. La función administrativa, por lo pronto, que era la que estábamos hablando, ya dijimos que lo que hace es llevar a cabo la aplicación de actos administrativos para cumplir con lo que le corresponde en el objetivo principal. Nosotros tenemos ese objetivo principal pues ya divididos en estos tres bienes. Cuando hablamos del
legislativo, se podría decir que también realizamos actos administrativos, y sí es cierto. Sin embargo, más adelante vamos a ver el análisis de los actos administrativos y vamos a entrar en la naturaleza de cada uno de ellos, en el que unos van a tener un efecto de los tres poderes de los que hablamos, un efecto material, un efecto material en cuanto a la naturaleza de la misma autoridad, o un efecto distinto. Por ejemplo, un ejecutivo puede hacer actos administrativos, en este caso de administración pública, pero también puede contratar personal, y eso es administrativo propiamente, pero también puede emitir resoluciones, que en este caso son los actos administrativos hacia el ciudadano, y ahí ya estamos hablando de un poder que tiene una naturaleza legislativa. Y también estaríamos hablando de un judicial. ¿Por qué? Porque hay actos administrativos que son de ejecución. Entonces, por lo tanto, ya estaríamos hablando de que la naturaleza jurídica depende de lo materialmente aplicable en ese caso. ¿Ok? Entonces, la función jurisdiccional, que es la que nos corresponde, obviamente son organismos judiciales que van a llevar a cabo una función que en este caso es dirimir una controversia. Esa dirimir controversias está dentro de particulares en un nivel que yo les manejaba como de triangulación. Es decir, tengo dos particulares con un tercero. Mientras que cuando hablamos del legislativo, en el que tenemos el contencioso, tenemos el Estado y el particular se queja del Estado. Entonces, la línea es distinta. Obviamente, los actos administrativos se van a distinguir de los actos jurisdiccionales, porque el acto jurisdiccional es manejado como una resolución por el efecto judicial, que es el que les digo que materialmente es judicial de ejecución, mientras que los actos administrativos deben de tener, que creo que lo manejaba en la anterior, deben de tener como finalidad cumplir con su función. Por eso se dice que en materia de teoría general del proceso, que yo creo que ya se han de acordar que lo mencioné en una ocasión, que en la teoría general del proceso se dice que cuando hablamos de un particular y de un particular, o sea, dos que chocan, vamos a tener una pretensión, es decir, uno pretende que el otro haga lo que él quiere. Y en el caso del Estado no hay pretensiones. ¿Por qué no hay pretensiones? Pues porque el Estado no es una persona física, es una persona moral, que lo único que tiene que hacer es aplicar una función. Y la función que tiene que aplicar, pues va directamente relacionada con lo que la ley le obliga. Y ayer era lo que manejábamos como la despersonalización administrativa. Esa despersonalización implica que un servidor público no sea una persona física, sino sea un servidor público. Ese servidor público va a tener obligaciones. La persona que entre a llevar a cabo esa función, cualquiera que sea. Yo creo que aquí ya se dieron cuenta que un servidor público es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, los tres. Esos tres van a tener que tener obligación al momento de ingresar de llevar a cabo una serie de requisitos. Pues obviamente sabemos los clásicos, el psicométrico, el de conocimientos. Para los de la administración pública y el judicial, pues llevan aparte los exámenes de confianza que también les hacen. Y otra cosa que les piden es una declaración patrimonial para saber con qué ingresos entras al Estado y cómo estás llevando a cabo tu función, y que no haya por ahí un enriquecimiento ilegítimo. Ahora, nosotros sabemos, por lo tanto, que el servidor público, porque ahora se les llama, no son más que servidores públicos, al llevar a cabo una función, aplica en realidad, aplica lo que la ley le dice. Por lo tanto, el criterio particular no debe de formar parte de este esquema. Es decir, la interpretación debe de ser de una manera objetiva. Y eso lo vemos o lo tenemos que ver reflejado mucho en la cuestión judicial. Cuando nosotros hablamos de la jurisdiccional, que es resolver controversias, siempre tiene que haber esa
despersonalización. Si a mí me cae mal una persona, si yo tengo, es que no quiero decirlo como fobia, pero si a mí cierto grupo social no me gusta, pues ese grupo social a mí no me debe interesar, sino que yo debo de aplicar justicia por igual, porque todas las personas las debo de considerar como iguales. Esa es la característica principal del servidor público, sobre todo en materia jurisdiccional. Ahora, ¿qué hacemos con el funcionamiento, en este caso, de la autoridad judicial? Ellos pueden aplicar dos tipos, vamos a decirle que dos tipos de resoluciones, porque al final son resoluciones, cambian. Cuando usted habla de legislativo y que es autoridad administrativa, digo, es autoridad legislativa, en este caso el contencioso administrativo, ellos aplican resoluciones también. La diferencia es que las resoluciones en materia jurisdiccional le tenemos que agregar sentencias, porque cuando usted ve la clasificación en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código Civil, usted va a encontrar que las resoluciones se manejan como acuerdos y como sentencias. ¿Por qué? Porque cuando hablé de la diferencia entre procedimiento y proceso, cuando usted habla de un procedimiento-proceso son fases procesales. Cada fase procesal implica una resolución. Si usted presenta una demanda, la demanda la tiene que presentar con ciertos requisitos, es decir, por escrito, con documentos anexos, con es escrito con requisitos especiales, con fundamentos, con específicamente qué elementos. Si usted los cumple, le van a emitir obviamente una resolución para esa fase procesal, que es el acuerdo en donde le van a decir si se acepta o no. Y una vez que termine cada fase procesal, le van a emitir una resolución del proceso completo o del procesamiento completo. Y ahí es donde ya va a tener usted una sentencia. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde se va a dar cuenta de la diferencia. En el caso de la autoridad jurisdiccional se les llama resoluciones o sentencias. Y en el caso de la autoridad legislativa solo son resoluciones. Pero en el caso de la autoridad administrativa, pues son actos administrativos, que al final de cuentas los tres están aplicando su función. Y al aplicar su función, pues están emitiendo el documento que corresponde. En los tres casos estamos hablando de actos administrativos. Ninguno pierde la esencia administrativa, ojo, porque los tres dependen o son parte del Estado. Sin embargo, cuando tú ya ves esos tres, te vas a dar cuenta que sí tienen una diferencia específica, vamos a decir que en la aplicabilidad. Por eso después vamos a ver que esos actos administrativos se van a clasificar conforme a o la autoridad o el tipo de acto o el efecto material que produce. Pero eso los vamos a ver más adelante. Aquí vamos primero a lo primero. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí la diferencia entre las tres y la función. La función jurisdiccional es la que al último nos convendría analizar. Ustedes tienen, por lo tanto, dentro de lo que es el proceso judicial, resoluciones parciales o resoluciones finales. Las resoluciones parciales, que son los acuerdos, y las resoluciones finales, usted se va a dar cuenta en el código que le van a decir que hay tiempo en el cual ese tipo de resolución va a quedar firme. Es decir, se emite el acuerdo, como en materia administrativa, y queda firme. ¿En qué momento queda firme? Pues cuando ya no admita una impugnación en contrario. ¿Qué diferencia voy a tener? Pues que si no puede admitir un recurso o impugnación en contrario, ya se considera firme y se tiene que ejecutoriar. Ese es el efecto material que después tendríamos que analizar. ¿Por qué analizar? Pues porque usted al momento de tener cualquier acto administrativo, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, usted va a tener que ver el efecto que produjo y la pretensión del particular cuando usted lo quiere impugnar. ¿Ok? Cuando usted lo quiere impugnar, y ahí es donde usted va a buscar la manera de
hacer justicia, pero buscando el tipo de medio de impugnación conveniente para la pretensión que usted quiera tener. ¿Ok? Entonces, esto sería en cuanto a la cuestión, yo creo que para cerrar un poco la cuestión de el bloque que tenemos ahorita, que es el de las dos autoridades, función legislativa y función jurisdiccional. Quisiera que me dijeran si hay dudas, preguntas de lo que tenemos. Ya les dije, el video lo voy a subir posteriormente para que ustedes lo puedan tener. Y díganme, hasta ahorita, ¿hay alguna duda? ¿Quisieran comentar algo en particular? El examen se va a abrir a partir del 29 de junio. ¿Cuándo es 29? La siguiente semana. No, el examen parcial debo de abrirlo más tardar mañana y lo vamos a cerrar hasta el 7 de julio. Revisen bien, por favor. Las preguntas van a ser 30 preguntas y va a ser autoevaluable en línea. Acuérdense que ustedes van a contar con 2 intentos para realizarlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Voy a dejar de grabar por si hay algo que analizar.